El día de hoy voy a ordenar el Oscar a la mejor película, desde la peor hasta la mejor. La película de Encanto tenía todo para ser un clásico de la fábrica. Una protagonista de corte underdog que busca resaltar en una familia superpoderosa, literalmente, una antagonista atípica encarnada en el papel de la abuela de la familia, una lección interesante sobre cómo las expectativas paternales terminan por influir negativamente en los individuos que falla, una dirección inestable que no equilibra la parte musical con la narrativa, gracias a una personita cuyo nombre no diré, que a pesar de que nos regaló un clásico sonoro contemporáneo, no hablemos de Bruno, su falta de balance termina por hundir a la casita de los Madrigal. En esta casita no se habla de Lin-Manuel Miranda. El reciclaje argumental, fórmula preferida del desde ese momento, total patrón de Pixar, llamado Disney, encauza una cinta con un libreto pobre, predecible y metido con calzador. Los personajes, aunque bien estructurados, siguen siendo las mismas figuras de sus películas sembradas y cosechadas desde los años 30s, y la comicidad característica en este tipo de producciones pasa a segundo plano, convirtiéndose en una serie de clichés y gags físicos centrados en la travesura infantil. Si hablamos de sus virtudes, estas son las mínimas, comenzando por el trabajo de voces y el ya obligado y bien encausado entorno y folclore, en este caso de la cultura escocesa. Con Brave algo se rompió, y la constancia de calidad ya no sería la misma. Este fue el éxito que la compañía había planeado con Enredados. Tarde pero seguro. Frozen vino a romper récords nuevamente con un cuento altamente modificado a los estándares de felicidad de Disney, regresando a la fórmula que funcionó 20 años atrás, inyectando elementos teatrales a la música pero actualizando el carácter de los personajes, se logra una amalgama altamente disfrutable. Aquí se burlan indirectamente de sus propios clichés, sobre todo en cuestión al príncipe, a la vez que invierten un poco los roles, centrándose en el amor filial y no en el romántico. Si por mí fuera estaría más alto en el top. Big Hero, basada en un cómic de Marvel, esta película de animación 3D y llena de easter eggs, cuenta la historia de Ido Amada, un sobresaliente chico amante de la robótica que vive en la ciudad de San Francisco y quien, para sobrellevar el duelo por la reciente muerte de su hermano, intenta terminar un robot comenzado por este para llenar su vacío. Así nace Baymax, un robot blanco y bonachón que se convierte de inmediato en su mejor amigo. Juntos y formando su escuadrón con miles de piezas, ingenio y corazón, buscan salvar a San Francisco de la banda criminal de yokai, responsable también de la muerte de su hermano. Hermosa fusión de estilos y conceptos entre Oriente y Occidente, Big Hero se convirtió instantáneamente en un entrañable clásico. Una combinación impensada que incluso originó una de las ideas más frescas dentro del rubro animado de la pasada década. Pareciera incluso broma que George Miller tuviera el toque para dirigir un musical animado, aunque ya lo había hecho en forma de guión y producción, donde Los Pingüinos confirmaría su posicionamiento como los personajes insignia de mediados de la década cero. Un año antes aparecía el poderoso documental La Marcha de los Pingüinos, ganando justamente con gran ritmo narrativo y musical 18 premios internacionales, incluyendo el Oscar, Globo de Oro y el BAFTA. La Antártida estaba en su apogeo, pero a punto de terminar su era, la cual no alcanzó para cobijar una muy desafortunada secuela en el 2011. Guillermo del Toro hace pequeños grandes ajustes al cuento y lo convierte en algo tan mágico como irónicamente humano, esto gracias a centrar gran parte de su relato en el aspecto de Geppetto, el duelo por su hijo y la aceptación de su nueva paternidad. A pesar de que Guillermo corta muchos pasajes del original, manteniendo su historia solo uno de ellos, el astuto abordaje de su contexto histórico dentro de la Segunda Guerra, complementa esas faltantes piezas sin que se extrañen, aportando frescura, oscuridad y un muy buen sentido del humor, con unos cuantos chistes dignos de negras carcajadas, sobre todo aquellos que tienen que ver con la muerte. Otro aspecto para resaltar de esta versión son las voces, en especial las de David Bradley y McGregor.
de una manufactura y diseño animados que rayan en la perfección, Docter se proclama sin duda alguna como uno de los mejores director de Pixar al de nuevo encauzar una fábula de connotaciones cuánticas emocionales con cierta complejidad, y dirigida a un público más adulto. Sus diálogos son una delicia y su alargado clímax logra asentar su mensaje final. Sin embargo, lo que principalmente resalta es el poderío visual musical, una comunión que desde un principio logra atrapar al espectador para sumergirlo en esta animación reflexiva. En sus puntos débiles, algo hay en su desarrollo que no logra la complejidad dramática y emocional de sus otras símiles, incluso perdiendo ampliamente ante la otra parecida de Docter. Pixar vuelve a sacar a sus juguetes del ático para anotar otra secuela precisa y adepta al crecimiento de su público clave, aquellos millennials en su transición a la adultez, y ahora con descendencia de por medio. Si bien es la menos mejor de la saga Toy Story, el libreto se las arregla para relegar a los personajes secundarios de las otras tres, e incluir en su lugar a una nueva gama de elementos que resultan frescos e hilarantes, aún con el obvio forzamiento narrativo hacia las tendencias de la otra generación, los Centennial. No cabe duda que a Pixar solo le salen las secuelas de Toy Story, porque de todas las demás no se hace ni una. Al final, ese final de nuevo le saca las lágrimas a cualquier vaquero o vaquera. Zootopia mantiene un ritmo increíble sin dejar de lado su sutil pero efectiva crítica socio-racial, la cual se refleja no solo en la situación de su protagonista y en la relación hacia con su accidental socio, sino también en el principal giro de tuerca en una analogía dura pero bastante bien coloreada para referir al depredador como parte de una ahora amenazante minoría. En el tono de thriller, Moore construye una serie de investigaciones criminalísticas enfocadas en desapariciones, aderezándolas con tópicos políticos y corporativos en una excelente telaraña de misterio disfrutable y comprensible no solo para los adultos, sino también para los peques. La última gran joya del estudio. Finding Nemo se ha convertido en una odisea entrañable con picos narrativos tan conmovedores como divertidos, que ayudan a acelerar el ritmo y el interés por su historia a pesar de lo predecible y cliché de su argumento. Si bien el doblaje en español no ayuda, la versión original compenetrada la voz con el sentir de sus personajes, algunos desperdiciados e innecesarios, otros inolvidables, una gama de seres tan variados que comulgan perfectamente con la ambientación de un vasto océano y la búsqueda implacable del pez por su hijo. Repito, existe un cierto endiosamiento hacia la cinta, pero en su respectiva calidad merece ser la primera, de abajo hacia arriba, considerada como buena película y clásico de Pixar. Cotidiana historia familiar que emprende en su desarrollo una formidable aventura surrealista adepta a la cultura e idiosincrasia de México, demostrando uno de los mejores talentos de Pixar, además del de robar argumentos, la investigación y diseño de su entorno y personajes. Así, su rutinario mensaje y hasta su previsible giro de tuerca son víctimas de un manifiesto emocional que hacía su clímax que resquebrajan hasta al más macho. Mención aparte no solo para su imaginería y reinvención de personalidades del folclore artístico y cultural mexicano, sino por el atrevimiento en la implementación de su villano, una soberbia adaptación antagónica del inmortal Pedro Infante. Quizá esta increíble aventura romántica es en el pleno meridiano de Pixar la que asentó su hegemonía y poderío emocional, significados en historia, ritmo y lágrimas justo después de la gran joya por venir, y por sus propias armas, creando un culto alrededor de su pareja de abuelos que en su triste pero fastuoso prólogo, sin duda se creara el momento más catártico en la historia Pixar. En su segunda mitad, la extensión de aquel romance sufre una metamorfosis extraña pero cautivadora hacia una gran aventura, aderezada por uno de sus villanos más originales y un par de elementos fantásticos que surten una metáfora más que patriarcal, familiar, entrañable y exquisita. Spider-Man Into the Spider-Verse es una película sumamente redonda que aprovechó perfectamente el concepto del multiverso convirtiéndola en parte de la narrativa y no en una excusa para hacer un reset cada vez que algo no funcionaba. Cada personaje quedó bien desarrollado a pesar de ser una versión derivativa del otro, y tuvo quizás a uno de los mejores Fisk, apoyado principalmente el estilo de animación multifacético que contribuye a la narrativa visual. Mención aparte es que los directores plasman de una manera audaz los tópicos clásicos de
de los personajes, especialmente con la pérdida de los seres queridos, vital para la madurez de los Parkers. Into the Spider-Verse, sin ambicionar tanto, quizás se volvió la pieza más esencial de este subgénero gastado. Después de una terna de muy exitosos cortometrajes, dos de los personajes más entrañables y queridos dan el paso al largometraje. Aquí, el animoso Wallace y su ingenioso perro Gromit intentarán mantener controlada una plaga de conejos que ha puesto en jaque la celebración del concurso de vegetales gigantes. A través de su invento antipesto, buscarán capturar a una bestia gigante, cuya voracidad amenaza no solo al concurso, sino al pueblo entero. Llena de un fino humor, un exquisito sarcasmo y de numerosas referencias a los monstruos de la Universal, principalmente al hombre lobo, la película derrocha el encanto habitual de sus personajes protagonistas y los llevaría a obtener el único Oscar de Artman. Una surreal animación que se encargó de rescatar y rendir homenaje a muchos de los elementos clásicos del género de manera satisfactoria, teniendo como protagonista a un ajeno y extraño personaje para la ambientación, Johnny Depp como anillo al dedo. La historia no solo supo posicionar a las referencias del género, chili, spaghetti y el local western, sino también a los partícipes de estos en una especie de reencarnación animalizada o espiritual de Houston, Van Cleef Ashford, este último como el espíritu del oeste, el hombre sin nombre, que tan bautiza la final personalidad del héroe para su duelo final, como sirve de recordatorio a la progresiva extinción y posterior revitalización del género, de donde el camaleón parece ser el símbolo idóneo. Fiel a su estilo, Miyazaki escribe una carta de amor al cine y su legado con una historia cargada de simbolismos. La trama de Maito y la superación del duelo de su madre viene con subtítulos alrededor de la vida y la muerte vistos como un balance universal, el origen de la maldad, las dificultades de la maternidad y como última puerta. El arte como una manera de trasladar todas las virtudes y dolores de la vida. En su último acto, Hayao abre su corazón y expresa su preocupación sobre su herencia artística, quien continuará el legado después de que él se vaya. La invitación está abierta, y si bien no existirá alguien como Miyazaki, el deber para aquellos que hacen y hablan de cine es no dejar que el castillo se derrumbe. Al final de cuentas, quizás ante la coyuntura actual, el mundo de las ideas y el arte es el último lugar donde aún estamos a salvo. En el puesto 7 tenemos a Ratatouille, una cinta que como los buenos vinos tiene la capacidad de madurar y saber mejor con el paso de los años. La relación humano-animal no solo es delirantemente exquisita, sino también la base de su aventura, conformada por el dialecto secreto alrededor del arte de cocinar, abarcando todos los sabores y pormenores desde su problema a nivel corporativo y laboral hasta la crítica y su sazón. Sin embargo, el verdadero poder de Ratatouille reside en cómo ese tremendo clímax, en su capacidad de llevarnos a través de una animación a disfrutar o imaginarnos los olores y sabores de los platillos, compartiendo la intimidad de la cocina y haciendo empatía hasta con las ratas. La historia de un ogro que busca rescatar a una princesa a cambio de sus tierras, se convirtió en un icono de la cultura pop. Desde la primera secuencia, la cinta no se guarda nada y comienza a lanzar un chiste tras otro de manera hábil e inteligente, mientras a su paso se va burlando de todos los tropos de los cuentos hadas con un humor ácido, irreverente. Esa deconstrucción le dio un plus, añadiendo un diseño de personajes sumamente interesante, un villano acomplejado, un compañero molesto, una princesa fuerte, rompiendo varios moldes. A pesar de que la historia caiga en algunos clichés, las modificaciones en los roles clásicos y el estilo absurdo es lo que le otorga originalidad. DreamWorks definió su estilo y solo tuvo que gritar que el emperador estaba desnudo. Intensamente, uno de sus mejores guiones. Pixar crea a partir de su manejo emocional precisamente una cinta sobre ello, con las pertinentes altas dosis en varios de sus momentos gracias a una funcional complejidad digerible tanto para el plano infantil como para el adulto, en un caso de peculiar corriente surrealista que estructura la estructuración, o en otras palabras que trata sobre la delimitación de cierto personaje sin dejar de prestar atención a su entorno familiar. Elementos entrañables y escenarios salidos solo de la mente y la imaginación de uno de los mejores Pixar.
dos valores distinguen a una de las mejores películas sobre superhéroes. La primera, un manejo excepcional del prólogo, conflicto y clímax que aborda con habilidad todos los estereotipos sociales, familiares y hasta educacionales de los suburbios americanos gracias al ritmo y asentamiento del elemento fantástico en un contexto real. La segunda, su compleja pero a la vez ligera temática adulta, la cual disfrutable y comprensible para niños, jóvenes y adultos, marca una tendencia en todo el film que servirá para dejar al plano súper en segundo lugar, dando mayor relevancia al divertido y complejo drama familiar con una sorpresiva libertad creativa. El plus, un villano sobresaliente y su siniestro plan. El añejamiento dramático está perfectamente construido para una generación nostálgica, fiel a sus juguetes desde 1995. Estos enfrentan, al igual que la audiencia, el paso hacia la adultez y el relevo generacional, que en la cuarta parte se manifiesta a través de las tendencias. Manteniendo la calidad de sus predecesoras, es fascinante cómo la inclusión de nuevos elementos refresca su argumento, exigiendo un mayor compromiso o conflicto, que se refleja en el momento en que Pixar logra asustarnos por unos segundos, exprimir nuestras emociones más trágicas y esperanzadoras en lo que parecía un final devastador. De ahí radica su genialidad. El viaje de Chihiro se gana merecidamente este segundo puesto. Es una película fundamental dentro del cine de Miyazaki, marcando el tránsito de la niñez a la adolescencia en una historia poblada de personajes y criaturas extraordinarias. Si bien con Mononoke Occidente ya había empezado a fijarse en su cine, fue con Chihiro que Miyazaki y Ghibli realmente se establecieron, llevando a la protagonista en una odisea para hallarse a sí misma, buscando su identidad y enfrentando la pérdida de la misma. Chihiro también representó un renacer para el estudio Ghibli, que estaba atravesando dificultades con producciones que no lograban los números deseados en taquilla. Esta película revolucionó la manera en que Ghibli y Miyazaki abordaban la animación, manteniendo el enfoque artesanal en cada fotograma, pero también incorporando la animación digital, el CGI y el 3D. Finalmente llegamos al primer puesto, y la película que se corona como la mejor y merecedora del Oscar es WALL-E, 2008. El proceso creativo detrás de esta joya debió ser un deleite artístico. La combinación de elementos convierte a esta emotiva fábula de ciencia ficción en una obra que opera en múltiples niveles. En primer lugar, su crítica al consumo y la satírica involución humana en los aspectos más esenciales brindan el escenario perfecto para la reestructuración de una inteligencia artificial que, paradójicamente, se muestra más humana y emotiva que los propios humanos. Esto desemboca en un giro narrativo que rinde homenaje a HAL 9000, permitiéndonos reflexionar sobre la lógica capitalista, donde la preservación del sistema prima sobre el libre albedrío y el bienestar individual. Además, la maestría con la que WALL-E transmite su historia sin diálogos y la creación de un personaje tan entrañable lo consolidan como un clásico instantáneo. Una verdadera joya. Bueno, eso es todo. Dios mío, este ha sido el video más largo que he hecho. Pero bueno, si lo disfrutaste, no olvides dejar tu me gusta. Y antes de irme, recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Adiós.